Ecuador, con quien vamos a platicar al respecto. Alfredo, gracias por su presencia en esta tarde. Le saluda César García para la audiencia de América Latina. Buenas tardes, César. Un gusto estar con usted y su audiencia. Bien, analicemos lo decidido el día de ayer, que será sometido al análisis que corresponde en la Asamblea Nacional. Esta medida que el presidente ha señalado representará 195 millones para que se queden en los bolsillos de los ecuatorianos. ¿Cómo se aplicaría? Esta es una reforma legal que va mucho más en línea con la orientación filosófica del presidente Lasso, de su equipo de gobierno, y con los mensajes que ellos habían emitido antes de asumir el poder. En general, ellos habían anunciado que tratarían de simplificar el régimen impositivo y que tratarían de volverlo más progresivo. ¿Qué quiere decir más progresivo? Que paguen más impuestos quienes más tienen y que se elimine la necesidad de presentar reportes que consumen mucho tiempo y energía para los artesanos, para las personas de bajos ingresos, y en esta reforma que están presentando ahora también se incluye un incremento a las deducciones, como dijo el ministro Arosemena, para personas de ingresos medios. Entonces, yo creo que es positivo que el presidente Lasso y su equipo vuelva a la orientación filosófica que tuvo originalmente, y yo espero que la opinión pública, la población en general, acoja positivamente esta propuesta. Ahora, al ser una ley económico urgente, ¿podrá ser aplicada, y considerando que es una reforma, en este año fiscal, en el 2023, o se aplicaría desde el 2024? Según el anuncio de las autoridades, se aplicaría a partir de la declaración de impuesto a la renta correspondiente a este año, que tenemos que hacer en el mes de marzo o abril del próximo año. Entonces ya empieza a beneficiar a las familias ecuatorianas y eso es positivo. Ahora, no todo está en manos del gobierno central. Este proyecto de ley tiene que ser aprobado en la Asamblea y lamentablemente eso abre una caja de Pandora, porque el gobierno sabe lo que envía a la Asamblea, pero no sabe con anticipación qué es lo que la Asamblea va a aprobar. Muchas veces se ha dicho en Ecuador que los gobiernos envían un caballo a la Asamblea y que de la Asamblea sale un camello. Esto es una caricatura para decir que se pueden incorporar en ese proyecto de ley disposiciones que sean perjudiciales para la economía ecuatoriana, para las familias ecuatorianas, y ahí no le quedaría otra solución al presidente de la República que vetar el proyecto de ley que sea aprobado en la Asamblea. El gran riesgo es que con el poco apoyo que cuenta el gobierno en la Asamblea Nacional, pueda venir una decisión mayoritaria de la Asamblea que ponga en vigencia el texto por ellos aprobado y que rechace el veto presidencial. Ahora, Alfredo, si nos ponemos a pensar en lo que estaba demandando y en lo que propuso el presidente Guillermo Lasso cuando inició, era la reducción precisamente de impuestos, pero comenzó de otra forma totalmente distinta, porque la primera reforma tributaria terminó golpeando terriblemente a la clase media. Esto representa en política económica una redirección del modelo hacia el cual el mandatario quiere llegar, considerando que efectivamente ahora los ecuatorianos podrán deducir de lo que son sus gastos diarios en salud, medicina, educación, este impuesto a la renta que realmente terminó elevándose mucho para varios sectores. Así es, César. Efectivamente, como usted lo menciona, y yo también lo dije al inicio de la entrevista, este es un retorno a los planteamientos filosóficos originales del presidente Lasso,
de su equipo de colaboradores con el que llegó al gobierno, con el que ganó las elecciones. También hay que subrayar que el sacrificio en términos de ingresos fiscales que significa esta propuesta no es mayor, estamos hablando de cerca de 200 millones, así que eso no debería generar una preocupación. Sin embargo, la situación fiscal del Ecuador ha cambiado en forma radical durante el presente año, y en el periodo enero-abril se ha acumulado un déficit de alrededor de 500 millones. ¿Producto de una menor recaudación tributaria? Un poquito producto de una menor recaudación tributaria que se explica por dos motivos. Primero, por la reducción que usted recordará introdujo el gobierno al impuesto a la salida de divisas. Esa también fue una oferta de campaña y el gobierno lo está cumpliendo. Y creo que es bueno porque va reduciendo este impuesto que es muy distorsionador para las actividades productivas, pero ha tenido un impacto de reducción de ingresos fiscales. El otro elemento es que se dejan de pagar ya los impuestos especiales que se crearon para enfrentar la pandemia, sobre todo la contribución de las personas. Entonces, si sumamos estos dos elementos, la recaudación total del país se ha reducido también en cerca de 200 millones, a pesar de que la recaudación del impuesto a la renta y del valor agregado en transacciones internas en el país se han incrementado. Ahora hablemos de la aplicación de este incremento en la deducción de gastos que llegaría hasta $15,294, pero esto al respecto de una familia que dé cuentas de que tiene hasta al menos 5 cargas familiares, es decir, todo es progresivo. De acuerdo al número de cargas, irá este incremento del techo de los gastos que se pueda deducir. ¿Es así? Efectivamente, y eso tiene lógica, porque lo que está, el pensamiento, la filosofía que está detrás de este planteamiento es que una familia con 5 miembros tiene que enfrentar gastos superiores a una familia de 2 miembros. Entonces, el monto que se puede deducir de la base imponible se incrementa con el número de miembros de la familia. Y se introduce una disposición especial para aquellas familias que tienen algún integrante que padezca de alguna enfermedad catastrófica o grave, para quienes se les amplía hasta la totalidad del monto deducible. Entonces, yo creo que la orientación conceptual de esta reforma es correcta. Alfredo, solamente una apreciación sobre el manejo de las finanzas públicas, aprovechando la experiencia que usted tiene en la crítica que ha generado el imponer un 12% del IVA a los eventos culturales, a los conciertos. Hay un sector que siempre ha criticado que en el Ecuador prácticamente es inasequible el que artistas vengan acá a este país. ¿Qué evaluación le amerita ese impuesto? Bueno, se crea eso y se crea también el impuesto para las plataformas tecnológicas que permiten hacer apuestas. Sí. Entonces, yo creo que está poniendo en igualdad de condiciones a ambas actividades con los esquemas que existen en la mayor parte de países del mundo. Existe otro tipo de tasas e impuestos que gravan a los artistas, sobre todo a los artistas extranjeros que vienen al país. Pero aquí tenemos que subrayar algo que es muy importante, y es que el Ecuador ha firmado convenios que evitan la doble tributación con la mayor parte de países del mundo. Entonces, si un artista que viene al Ecuador tiene que pagar impuestos por los ingresos que percibe, eso le sirve como deducción del impuesto a la renta en su país de origen, en el país en el cual resida.
y a la final no termina duplicándose el impuesto. Entonces, yo creo que hay un poco de mala comprensión de cómo funciona el esquema tributario para argumentar que es algo que se constituye una barrera para el ingreso de artistas al país. Importante esta aclaración. Gracias, Alfredo, por este espacio aquí en DNews para poder desarrollar esta nueva reforma tributaria que veremos si efectivamente sus ideas primigenias se mantienen en el transcurso y la discusión que tendrá ahora la Asamblea Nacional durante los 30 días, en el contexto de un juicio político que también termina siendo un factor determinante en este contexto. Gracias. Gracias, César, por la invitación.